Ezequiel capítulo 24 del versículo 1 hasta el 14, ya leo, dice así: Vino a mí palabra de Jehová en el año noveno, en el mes décimo, a los 10 días del mes, diciendo: Hijo de hombre, escribe la fecha de este día. El rey de Babilonia puso sitio a Jerusalén este mismo día, y habla por parábola a la casa rebelde, y diles: Así ha dicho Jehová el Señor: Pon una olla, ponla y echa también en ella agua, junta sus piezas de carne en ella, todas buenas piezas, pierna y espalda, llénala de huesos escogidos, toma una oveja escogida y también enciende los huesos de debajo de ella, hasta que hierva bien, cuece también sus huesos dentro de ella. Pues así ha dicho Jehová el Señor: Ay de la ciudad de sangres, de la olla herrumbrosa, cuya herrumbre no ha sido quitada. Por sus piezas sácala, sin echar suerte sobre ella, porque su sangre está en medio de ella. Sobre una piedra alisada la ha derramado, no la derramó sobre la tierra para que fuese cubierta con polvo. Habiendo pues hecho subir la ira para hacer venganza, yo pondré su sangre sobre la dura piedra para que no sea cubierta. Por tanto, así ha dicho Jehová el Señor: Ay de la ciudad de sangres, pues también haré yo gran hoguera, multiplicando la leña y encendiendo el fuego para consumir la carne, y hacer la salsa, y los huesos serán quemados, asentando después la olla vacía sobre sus brasas, para que se caldee y se queme su fondo, y se funda en ella su suciedad, y se consuma su herrumbre. En vano se cansó y no salió de ella su mucha herrumbre. Solo en fuego será su herrumbre consumida. En tu inmunda lujuria padecerás, porque te limpié y tú no te limpiaste de tu inmundicia. Nunca más te limpiarás, hasta que yo sacie mi ira sobre ti. Yo Jehová he hablado, vendrá y yo lo haré. No me volveré atrás, ni tendré misericordia, ni me arrepentiré. Según tus caminos y tus obras te juzgarán, dice Jehová el Señor. Hasta el versículo 14 hemos leído, ¿no? El día de hoy, el tema de estudio que estamos llevando es las dos pérdidas, ¿no? Pérdidas. No es pérdidas, sino las dos pérdidas. En términos generales, el capítulo 24 nos habla de dos cosas, ¿no? La primera pérdida se refiere a la ciudad de Jerusalén. Recordemos que en el caso del profeta Ezequiel, él se encuentra cautivo en Babilonia, porque según la historia del libro, o sea, digamos la historia de la nación de Judá, de Israel, ellos han tenido, ¿no?, una primera invasión por medio del rey Nabucodonosor. En ese año, esta invasión trajo consigo, la exclusión, o mejor dicho, ya fueron sacados de ese lugar uno de los reyes de Judá, que estuvo solamente 3 meses a cargo del reino, y también en ese grupo estaba Ezequiel. Por eso Ezequiel ahora, ¿de dónde está hablando o de dónde está relatando estos hechos en el libro de Ezequiel? Desde el cautiverio. Entonces podemos ver acá que Ezequiel está relatando los acontecimientos que van a acontecer pronto respecto al cautiverio final de la nación de Israel, de la nación de Judá. Entonces acá en el capítulo 24 nos está relatando de manera detallada en qué día, en qué año, ¿no?, en qué mes va a ser el sitio de Jerusalén. El versículo 1: Vino a mí palabra de Jehová en el año noveno, en el mes décimo, a los 10 días del mes, diciendo. Ya, con mucha exactitud, ¿no? Creo que solamente faltó poner la hora, ¿no? La hora en la cual iba a ser sitiada la ciudad de Jerusalén por medio del ejército de Nabucodonosor. Dice que va a ser en el año noveno, en el mes décimo, a los 10 días del mes. Entonces dice: Hijo de hombre, escribe la fecha de este día. El rey de Babilonia puso sitio a Jerusalén. Entonces, cuando nosotros buscamos en la Biblia, en el libro de Segunda de Reyes, capítulo 25, precisamente aparece que en ese día, digamos, los soldados de Nabucodonosor, o sea, el ejército de Nabucodonosor ha rodeado la ciudad de Jerusalén. Un sitio, ¿no? Un sitio para que finalmente
ellos puedan, o en algún sentido, ¿no?, de desabastecerse de las comidas y de las cosas que necesitan para poder mantener su vida. Entonces el sitio se realizaba precisamente para ello, ¿no?, para que la ciudad, o sea, desde adentro, cuando ya no tuviera más comida, cuando ya no tuviera más recursos, tuvieran que salir, y en ese momento, digamos, el ejército de Babilonia iba a matar a todos los judíos, a todos los israelitas. Entonces dice la fecha, el día 10 del 10º mes del año 9. Pero este año 9, ¿a qué año pertenece? Entonces para ello podemos buscar el libro de Segunda de Reyes, capítulo 25, para confirmar a qué año se refiere, de qué tiempo está hablando la Biblia. Entonces Segunda de Reyes, capítulo 25, el versículo 1 dice: aconteció a los 9 años de su reinado. Ya cuando leemos el capítulo 25, tal vez puede ser confuso el versículo 1, porque dice: en el mes 10º, a los 10 días del mes, que Nabucodonosor, rey de Babilonia, vino con todo su ejército contra Jerusalén y la sitió. Está apareciendo en el libro de Segunda de Reyes el acontecimiento que ocurrió, pero en el libro de Ezequiel está profetizando lo que va a ocurrir. Esto es lo interesante, ¿no?, de la Biblia. Si vemos que, o sea, el libro de Segunda de Reyes está mucho más atrás, pero el libro de Ezequiel precisamente está profetizando la caída de Jerusalén o el sitio de Jerusalén. Esto es lo interesante de los libros proféticos, porque nos muestran las cosas que van a suceder. ¿Sí me comprenden, no? Eso es lo que tienen los libros proféticos, ¿no? Entre los libros de profetas mayores, profetas menores. Son sucesos que todavía no han ocurrido, pero que Dios, por medio de sus profetas, los siervos, son siervos de Dios, está anunciando lo que va a acontecer. Por lo tanto, en el capítulo 25 de Segunda de Reyes ya ocurrió la caída de Jerusalén, pero en el libro de Ezequiel, capítulo 24, en realidad, por medio del profeta Ezequiel, Dios está mostrando lo que va a ocurrir. ¿Se me comprende, no, lo que quiero decir? Entonces acá reconocemos que estos 9 años, o a los 9 años de su reinado, ¿a qué se refiere? Entonces tenemos que ver el capítulo 24, ¿no? ¿De quién está hablando? El versículo 18 dice: de 21 años era Sedequías cuando comenzó a reinar, y reinó en Jerusalén 11 años. Entonces esos 9 años que está hablando el capítulo 25 se refiere al 9º año del rey Sedequías, que era el rey de Judá, el último rey de Judá. En ese año precisamente comienza el sitio de Jerusalén. Es correcto, ¿no? Por eso, luego este sitio, ¿cuánto dura? Según el versículo 2, dice que aproximadamente 2 años, porque dice: y estuvo la ciudad sitiada hasta el año 11º del rey Sedequías. O sea, del año 9 hasta el año 11. Durante 2 años la ciudad de Jerusalén fue sitiada. En ese tiempo los que estaban en Jerusalén no podían salir, ¿no? Entonces se han desabastecido. Imagínense qué tipo de acontecimientos ocurren cuando la gente no tiene qué comer. Ya hemos visto esto en la ciudad de Samaria, en el libro de Segunda de Reyes, capítulo 6, 7, donde dice que las madres finalmente tomaron la decisión de comer a sus propios hijos. Porque imagínense cuánta hambre sentirían que sus hijos, que supuestamente no son carne de su carne, sangre de su sangre, deberían procurar para protegerlos, pero en una situación donde no han podido comer durante días, durante años, no han podido consumir una comida, o sea, saludable, ¿cuánta hambre tendría? Imagínense, sus ojos se han transformado. Ya sus hijos no los pueden ver como niños, sino como si fuera, o sea, un animal al cual pueden comer. Es una situación terrible, ¿no? El sitio de un país, el sitio de una ciudad, es una situación terrible porque empieza a mostrar las peores características que tiene el ser humano en una situación extrema, ¿no? No puede, o sea, el hombre no puede actuar de la misma manera que en una situación normal cuando se encuentra en una situación tan adversa como, por ejemplo, lo es la falta de comida. Entonces, no sé muy bien si esto es costumbre de los imperios hacer de esta manera, de sitiar una ciudad para que finalmente ellos, por el hambre, ¿no?, o por el hambre terminen, o sea, rindiéndose o terminen siendo vencidos. Bueno, regresemos a Ezequiel capítulo 24. Yo mencioné acerca del tema las 2 pérdidas. Entonces, la primera pérdida se refiere a la pérdida de la ciudad de Jerusalén.
a la destrucción del templo de Jehová y también de la ciudad de Jerusalén. Y la segunda pérdida es lo que relata en la Biblia desde el versículo 15, ¿no?, hasta el 25, que es la muerte de la esposa del profeta Ezequiel. Y acá yo, leyendo el libro de Ezequiel capítulo 24, me di cuenta de un tema que no había podido distinguir durante todo el libro, que era que el profeta Ezequiel había sido impedido de hablar. No sé si ustedes tal vez ya se habían dado cuenta de aquello, ¿no? Pero según la palabra de Dios, dice que el profeta Ezequiel constantemente mostraba tipo parábolas, ¿no?, alegorías. Dibujaba cosas, se colocaba de una cierta manera. En este caso, ¿no?, en el capítulo 24, dice que Dios le manda para que, dice acá el versículo 3, y habla por parábola, dice, a la casa de rebelde y diles: así ha dicho Jehová el Señor. Dice, así ha dicho Jehová el Señor, pero en vez de decir algo con su boca, él empieza a hacer una señal. Dice que pone una olla, y luego en la olla pone agua, y luego pone piezas de carne, y luego tiene que poner también, dice, una oveja escogida, y también enciende los huesos debajo de ella hasta que hierva bien, como si fuera que está haciendo una comida, ¿no? ¿Cómo decir? Una especie de cazuela de vacuno, en el caso de los chilenos, ¿no? Una especie de olla de carne. Entonces, para esto no, el profeta Ezequiel no habla, ¿no? Solamente él hace estas cosas. Lo interesante es que varias veces Dios le había hecho hacer de esta manera para mostrar algo ante los judíos que estaban con él en el exilio. Recordemos que el profeta Ezequiel es un profeta que está hablando a los que fueron exiliados juntamente con él. ¿Sí me comprenden? Ya el profeta no está hablando a las personas que estaban en Jerusalén, sino a las personas que estaban juntamente con él en el exilio en Babilonia. Entonces en la Biblia ya podemos registrar tres periodos en los que los israelitas han sido cautivos por medio del rey Nabucodonosor. ¿Es correcto? Entonces, 3 cautiverios. Vamos a ver acá. El primer cautiverio fue aproximadamente en el año 597, ¿no?, que fue la primera vez que el imperio babilónico había invadido la ciudad de Jerusalén y había llevado cautivo en ese momento al rey Joaquín, que es un rey del que hemos hablado antes, que pertenece a la genealogía de nuestro Señor Jesucristo. Y luego el segundo sitio fue realizado en el año 586, que es precisamente el sitio que está apareciendo acá en el libro de Ezequiel capítulo 24, versículo 2, que fue en el día 10 del 10º mes del 9º año de gobierno o de reinado del rey Sedequías. Porque el rey Sedequías estuvo solamente 11 años. Entonces, del año 9º al año 11º, que fue el último año del del rey Sedequías, fueron los 2 años que duró el sitio. Y en ese momento Sedequías quería escapar, y luego los hombres del rey de Babilonia atrapan a Sedequías y lo llevan delante del rey Nabucodonosor, y en ese lugar el rey Nabucodonosor hace 2 cosas terribles, ¿no? La primera, ejecuta a sus hijos. Dice la Biblia que los ha degollado delante de su padre. Y luego, no contento con eso, ya saca los ojos del rey Sedequías. Es una escena, ¿no?, terrible, ¿no? Este rey Nabucodonosor mata primero a sus hijos y luego saca los ojos del rey Sedequías. Es una situación, ¿no?, que solamente imaginarlo ya nos causa pavor, ¿no? ¿Cómo puede ocurrir así? Pero en realidad el problema fue que el rey Sedequías no había querido obedecer ante la palabra del profeta Jeremías. Estaba advirtiéndole que él tenía que entregarse ante el rey de Babilonia, pero él no quiso hacerlo. Finalmente él fue y terminó su vida miserablemente. Finalmente en Babilonia él muere, ¿no?, sin ojos, además con sus hijos muertos, degollados. Esa es la historia, ¿no?, del rey Sedequías, el último rey de Judá. Entonces acá la Biblia nos menciona, como dije antes,
que el profeta Ezequiel no estaba hablando, ¿no? Sino que solamente mostraba señales, parábolas por diferentes elementos. Ya vamos a ver dónde comienza esta suerte, ¿no?, de impedimento de hablar del profeta Ezequiel. Vamos a ver en el capítulo 3 del libro de Ezequiel. Ezequiel capítulo 3. El versículo 22 vamos a ver. Que es donde comienza, ¿no?, en algún sentido, el impedimento de hablar de parte de Dios a Ezequiel. Versículo 22 dice: vino allí la mano de Jehová sobre mí, y me dijo: levántate y sal al campo, y allí hablaré contigo. Y me levanté y salí al campo, y he aquí que allí estaba la gloria de Jehová, como la gloria que había visto junto al río Quebar, y me postré sobre mi rostro. Entonces entró el Espíritu en mí, y me afirmó sobre mis pies, y me habló, y me dijo: entra y enciérrate dentro de tu casa, y tú, oh hijo de hombre, he aquí que pondrán sobre ti cuerdas, y con ellas te ligarán, y no saldrás entre ellos. Y haré que se pegue tu lengua a tu paladar, y estarás mudo, dice. Y no serás a ellos varón que reprende, porque son casa rebelde. Versículo 27, mas cuando yo te hubiere hablado, abriré tu boca, y les dirás: así ha dicho Jehová el Señor. El que oye, oiga, y el que no quiere oír, no oiga, porque casa rebelde son. Ya Dios voluntariamente hizo pegar, dice, la lengua del profeta Ezequiel, ¿a dónde dice? A su paladar. Entonces, cuando pega la lengua al paladar, así no puede hablar. Dice que no hable, dice. No le hable, dice, ¿a quién? A los judíos. ¿Por qué dice? Porque son casa rebelde. Dice: y haré que se pegue tu lengua a tu paladar, y estarás mudo, dice. Y no serás a ellos varón que reprende. ¿Cómo los va a reprender si no puede hablar? ¿Por qué no los reprende? Porque son casa rebelde. O sea que aunque los reprenda, ellos no van a escuchar. De este antecedente yo no había podido darme cuenta de verdad, hasta leer el capítulo 24, porque hasta el capítulo 24 Dios había estado haciendo diferentes señales por medio del profeta Ezequiel, ¿no? Aparecen diferentes señales, la espada afilada, también hay otra parábola, ¿no?, que aparece más atrás, la parábola de las águilas y la vid. Entonces, todas son parábolas que el profeta Ezequiel desde el capítulo 3 al 24, y esto dura hasta el 33, donde el profeta Ezequiel no abrió su boca. Esto es algo increíble, ¿no? Porque en cada momento dice: así ha dicho Jehová. Es una palabra que se repite muchas veces en el libro de Ezequiel. Así ha dicho Jehová, vino a mí palabra de Jehová. Si ustedes leen en los capítulos anteriores, en el versículo 23 como parte, vino a mí palabra de Jehová. En el versículo 22, vino a mí palabra de Jehová. Y cuando ven el capítulo 21, vino a mí palabra de Jehová. Todo el tiempo se repite el mismo formato. O sea que Ezequiel tenía la lengua pegada al paladar durante todos los capítulos que hemos visto. Capítulo 3, capítulo 4, capítulo 5, capítulo 6, capítulo 7, capítulo 8, 9, 10, 20, 21, 22, 23. ¿Hasta cuándo? Hasta el capítulo 33. Casi todo el libro, ¿no? Casi todo el libro Ezequiel estuvo mudo. Dios le hacía solamente mostrar diferentes señales por parábolas. En este caso, en el capítulo 24, aparece una olla hirviendo, ¿no? Eso está diciendo, ¿no? O la olla hirviente. Ya entonces, como dije antes, dos pérdidas. La primera pérdida es la ciudad de Jerusalén. ¿Y la segunda? La segunda habla sobre la pérdida de la esposa del profeta. Pero acá aparece algo muy interesante, hermanos. Porque Dios le pide a Ezequiel que cuando su esposa muera, que no llore, dice. ¿No? Que sea fuerte. O sea, no le dice que sea fuerte, ¿no? Sino que no tiene que hacer luto por ella. Ya vamos a ver acá. Esta parte no leímos hoy, pero vamos a verla. El versículo 15 del libro de Ezequiel 24. Vino a mí palabra de Jehová diciendo: hijo de hombre, he aquí que yo te quito de golpe el deleite de tus ojos. No endeches ni llores, ni corran tus lágrimas. ¿Qué es lo que dice que va a quitar? Va a quitar el deleite de sus ojos. Ya, cuando escuchamos esa palabra no entendemos a qué se refiere, el deleite de sus ojos. O sea, algo con lo que con su vista el profeta se deleitaba.
Pero en el versículo dice que cuando lo quite, dice, no endeches ni llores, ¿no? No hagas luto, dice. Versículo 17, ni corran tus lágrimas. Entonces dice que va a quitar algo que deleita a los ojos del profeta, pero que no llore, dice. Versículo 17, reprime el suspirar. Dios mío, ¿cómo reprime todas tus emociones, todos tus sentimientos? Reprímelos. No hagas luto de mortuorios, ata tu turbante sobre ti y pon tus zapatos en tus pies. Y no te cubras con rebozo, ni comas pan de enlutados. O sea, no tengas la actitud del luto cuando tenga esta pérdida. ¿Pero qué pérdida es? El versículo 18, hablé al pueblo por la mañana. En la mañana él estaba, dice, pero a la tarde murió mi mujer, a la mañana hice como me fue mandado. En la tarde dice que murió su esposa, ¿no? Y luego esta escena dice que Dios la utiliza como una señal para los judíos. ¿Pero qué señal es esta? Entonces, según lo que nosotros leemos más abajo, esta señal se refiere a que ellos también, o sea, ¿qué es lo que van a perder? Algo de lo cual ellos se deleitaron. Se llama el templo y también la ciudad de Jerusalén. Ellos van a perder la ciudad de Jerusalén. ¿Cómo? Un pueblo extranjero que son el imperio babilónico va a atacar la ciudad y va a destruirlos a todos. Recordemos que cuando el profeta Ezequiel estaba hablando sobre esta profecía, todavía no había acontecido. Recién, en el capítulo 33, ocurre esta escena. Y es precisamente cuando Dios le da la orden al profeta Ezequiel que ya pueda hablar. Vamos a ver el capítulo 33 del libro de Ezequiel. Ezequiel capítulo 33, el versículo 21 vamos a ver. Ezequiel capítulo 33, versículo 21 dice, aconteció en el año 12º de nuestro cautiverio, ¿sí? Ya llevaban 12 años de cautiverio. En el mes 10º, a los 5 días del mes, que vino a mí un fugitivo de Jerusalén, diciendo, la ciudad ha sido conquistada. Alguien escapó de la ciudad de Jerusalén para avisar a donde estaba el profeta Ezequiel, para decirle, mira, la ciudad ha sido entregada. Porque en ese tiempo, hermanos, ellos están en Babilonia. ¿Cómo pueden saber lo que ocurre en Jerusalén? En ese tiempo no había medios de comunicación, no había diario ni televisión, tampoco existía Facebook, ni WhatsApp, ni nada de las cosas que existen hoy en día. Por esa razón, por una persona que llegó a ese lugar, un fugitivo, dice, una persona que escapó de Jerusalén. Dice que a mí vino un fugitivo de Jerusalén diciendo, la ciudad ha sido conquistada. O sea que en el capítulo 33 del libro de Ezequiel se cumple la palabra de Dios, que la ciudad de Jerusalén iba a ser conquistada por el imperio babilónico. Se cumple, ¿no? Según esta palabra. Y dice, y la mano de Jehová había sido sobre mí la tarde antes de llegar el fugitivo y había abierto mi boca. Esto es increíble, ¿no? Dios le dijo al profeta Ezequiel que iba a estar tapada su boca o iba a estar cerrada su boca, ¿hasta cuándo? Hasta que viniera un cautivo de Jerusalén a avisar que ya la ciudad fue tomada. Ya todo lo que había dicho, todo lo que había mostrado el profeta Ezequiel por señales, por parábolas, todas las parábolas que ha mostrado desde el capítulo 3 hasta el 24, 25, hasta el 33, aunque la parábola que hemos visto recién, ¿no? de la olla hirviente, es la última parábola que Dios muestra a través de Ezequiel a los judíos que estaban en Babilonia. Entonces, esta situación dice que estuvo en el profeta Ezequiel. ¿Hasta cuándo? Hasta cuando viniera la noticia oficial. La ciudad de Jerusalén ha sido tomada. El versículo 22, y la mano de Jehová había sido sobre mí la tarde antes de llegar el fugitivo, y había abierto mi boca hasta que vino a mí por la mañana, y abrió mi boca, y ya no más estuve callado, dice. ¿Es correcto? Así está escrito, ¿no? Ya veamos acá el versículo 23. Y vino a mí palabra de Jehová diciendo, hijo de hombre, los que habitan aquellos lugares
asolados en la tierra de Israel, hablan diciendo, Abraham era uno y poseyó la tierra, pues nosotros somos muchos, a nosotros nos es dada la tierra en posesión. Por tanto, diles, así ha dicho Jehová el Señor, comeréis con sangre y a vuestros ídolos alzaréis vuestros ojos y derramaréis sangre y poseeréis vosotros la tierra, dice. Entonces, dice que desde ese momento el profeta Ezequiel fue abierta su boca. Entonces, hay un elemento que la Biblia nos hace conectar constantemente a algunos puntos, y precisamente en la Biblia hay dos momentos en los que a una persona le ha sido prohibido hablar. El primero aparece en la escena del padre de Juan el Bautista. Cuando el ángel le anuncia que iba a nacer su hijo, él dice que tuvo incredulidad. Por eso dice que el ángel cerró su boca. Estarás mudo hasta el día ya que nazca tu hijo. Entonces estuvo mudo todo ese tiempo. Y luego, al momento de nacer, ya podía abrir su boca, dice. Podía hablar, Zacarías, ¿no? De hecho, cuando le preguntan a ella, Elizabeth dice que se llamará Juan. Pero la gente dice, pero ¿cómo se va a llamar Juan si no hay nadie en la familia que se llame así? Entonces le preguntan a Zacarías que hable, pero él no puede hablar, no está con la lengua pegada en su paladar. Entonces va y escribe en una tabla, ¿no?, el nombre, Juan, dice. Tal cual, ¿no? La misma escena aparece con el mismo sentido que el profeta Ezequiel, ¿no? De la misma manera habla acerca de quién, de un fugitivo que viene ¿para qué cosa? Para confirmar acerca de la caída de Jerusalén. Exactamente, ¿no? La misma escena. Un mensajero, ¿no? Vamos a ver el libro de Ezequiel, capítulo 24. ¿Cómo dice acá el capítulo 24, versículo 27? En aquel día se abrirá tu boca para hablar con el fugitivo, y hablarás, y no estarás más mudo, y les serás por señal, y sabrán que yo soy Jehová. Hermanos, realmente Dios quiere cumplir su palabra conforme a lo que Él dice. Entonces Dios también había prometido que antes de la venida de nuestro Señor Jesucristo iba a llegar un hombre llamado Juan el Bautista. Este hombre llamado Juan el Bautista dice que iba a vivir comiendo, ¿no? Miel y luego también langostas, ¿no? Miel silvestre y langostas. Este hombre debería utilizar, el templo de Jehová, ¿no?, para trabajar como sacerdote, porque él era hijo de sacerdote, hijo de Zacarías, hijo de Elizabeth, descendiente de la tribu de Leví, descendiente de la familia de Aarón. Entonces él tenía que ejercer el cargo de sacerdote, de sumo sacerdote. Pero en realidad él no estuvo en el templo, sino que ¿dónde estaba él? En el río Jordán estaba bautizando ¿a quién? ¿A quién estaba bautizando? Estaba bautizando a las personas que podían realmente confesar, que podían realmente testificar acerca de su maldad, de sus pecados. ¿No es así? Es un mensajero, ¿no? Este mensajero tenía una misión. ¿Qué misión tenía? Tenía la misión de anunciar al mundo que detrás de él vendría el Mesías anunciado, el Salvador, quien iba a anunciar el Evangelio a todas las personas. Por él las personas serían salvas. Y aparece esta escena, ¿no? Envía un mensajero, alguien que realmente puede decir que detrás de mí, dice, viene uno del cual yo no soy digno de desatar el calzado de sus pies. Entonces, realmente Dios, por medio de la promesa, por medio de la palabra, todas las cosas que Dios dice por su palabra se cumplen. Todo lo que Dios habla, quiere cumplirlo. Toda la palabra que Dios dice, toda la palabra se cumple. En ese momento nosotros podemos ver la providencia de Dios y la voluntad de Dios. ¿Por qué razón? Respecto a la salvación. ¿Durante cuánto tiempo fue oculto del mundo entero este evangelio? Muchas personas no había sido revelado, pero dice que
en este tiempo, o en el tiempo en el que estaba, y el apóstol Pablo, él dice que en este tiempo ha sido revelado a nosotros, dice. Ha sido revelado, ¿qué cosa? El Evangelio. Entonces, ahora el apóstol Pablo, ¿qué es lo que hacía en ese momento? Podía anunciar el Evangelio, podía predicar la palabra de Dios. Durante mucho tiempo esto había sido un secreto, ¿no? O sea, un secreto para las personas. Pero luego, a través de apóstol Pablo, estaba anunciando la palabra a los gentiles. ¿Cuál era la palabra que anunciaba el apóstol Pablo? Todas las personas, por medio de la obra del Señor Jesucristo, puede llegar a ser salvo, puede llegar a ser justificado, puede llegar a ser limpio de sus pecados. Y de esa manera, una persona, si acepta el Evangelio, si acepta el perdón de los pecados, llega a recibir la salvación. O sea, durante muchos años, muchas personas no habían podido escuchar acerca de ello, pero un día Dios quería revelar ante nosotros esta verdad, este Evangelio, dice. Por lo tanto, hermanos, en esta época también, si nosotros podemos pensar en esta escena del profeta Ezequiel, también Dios ha querido revelar ante nosotros el mensaje de la salvación, el mensaje del Evangelio puro, por medio de Cristo Jesús, el ser limpio de los pecados, el ser justificado, el ser santificado, ha sido un proyecto de Dios desde el principio del mundo. Ha sido el proyecto de Dios desde el principio del mundo, pero durante muchos años Dios había esperado hasta llegar a un día en el que pudiera revelar esta salvación a toda la humanidad. Esto es la obra de Dios. Aunque durante mucho tiempo no había sido revelado, pero un día Dios determinó el tiempo justo para revelar el santo evangelio. Primero vino Juan el Bautista, ¿no? Vino Juan el Bautista, dice que preparará el camino del Señor. Y luego, después de Juan el Bautista, luego Juan el Bautista muere, y Juan el Bautista, ¿no?, ya desapareciendo de la escena, aparece nuestro Señor Jesucristo, quien durante 3 años de ministerio, cargando el pecado del mundo, llegó a cumplir la gran salvación, la gran bendición para la humanidad, que era el perdón de todos nuestros pecados. Era la salvación de todos nuestros pecados. Ya acá en el libro de Ezequiel, capítulo 24, el versículo 6 dice: pues así ha dicho Jehová el Señor, ay de la calidad de la ciudad de sangres, de la olla herrumbrosa, dice. Hermanos, hay muchas palabras en la Biblia que yo no puedo conocer bien, que yo no conozco bien. Pero acá, olla herrumbrosa, la palabra herrumbre, la verdad es que yo no la conocía. Por eso cuando yo no conozco una palabra, ¿qué es lo que hago? Creo que todos deberían hacer esto, ¿no? Tienen que buscar en el diccionario qué significa. No solamente mirar, no conozco esa palabra, ni modo. Entonces, herrumbre se refiere, o sea, al óxido que se produce en el metal. Ese color como rojizo, ¿no? Como medio rojizo. ¿Han visto ustedes, no? Cuando el metal es sometido sobre la humedad, sale este tipo de, o sea, de color, ¿no? Como un óxido. A eso se refiere. Oxidado, ¿no? Sí, creo que otras personas tal vez ya sabían, ¿no? Pero yo era ignorante de este concepto. Por eso lo tuve que buscar. Entonces, ¿qué dice acá? Que la olla estaba herrumbrosa, estaba sucia. Pero en el versículo 11, ¿qué es lo que dice? Asentando después la olla vacía sobre sus brasas para que se caldee y se queme su fondo y se funda en ella su suciedad y se consuma su herrumbre, dice. ¿Es correcto? En vano se cansó y no salió de ella su mucha herrumbre, solo en fuego será su herrumbre consumida. Solo en fuego, dice, será su herrumbre consumida. Hermanos, realmente nosotros cuando vemos el fuego, sí o sí podemos observar el juicio, ¿no? El juicio. Si la verdad es que sobre la nación de Israel, de Judá, llegó el juicio de Dios por medio de el imperio babilónico. Pero en el caso de la humanidad completa, había una manera de que Dios juzgara. Ya, como Dios no puede matar a toda la humanidad, como Dios no puede
o sea, acabar con todas las personas de este mundo, en vez de acabar con el mundo entero, Dios tenía que acabar con la vida de su Hijo amado, nuestro Señor Jesucristo. Para quitar esta herrumbre, para quitar este óxido, para quitar el pecado de nuestros corazones. Para limpiar el corazón del hombre, Dios tenía que ejecutar el juicio. Tenía que realmente ejecutar el juicio ¿contra quién? ¿Contra nosotros? ¿Contra toda la humanidad? No es así. Sino que una persona recibe el juicio por todos nosotros. Es nuestro Señor Jesucristo. Por eso, el juicio que nosotros teníamos que recibir, el castigo que nosotros debíamos recibir, ¿quién lo recibió? Es nuestro Señor Jesucristo. Ya vamos a ver una palabra más y vamos a terminar. El libro de Isaías, capítulo 53. El versículo versículo 5. Mas el herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él y por su llaga fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Versículo 7. Angustiado él y afligido, no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero y como oveja delante de sus trasquiladores. Ya esta escena, ¿no? Dice que como oveja fue llevado al matadero. Dice que no abrió su boca. No pronunció ni una palabra. No se defendió. Realmente, si yo veo la escena del profeta Ezequiel, ¿cómo él podía estar quieto sin llorar, sin derramar lágrimas por su esposa que había muerto? Él tenía que estar triste, ¿no? Angustiado. Pero, o sea, cuando recordaba esta palabra, podía pensar el corazón de nuestro Señor Jesucristo, cuando estaba recibiendo el menosprecio, cuando estaba recibiendo el juicio, por la gente, él estaba quieto, su boca cerrada, sin emitir ni un juicio. ¿Por qué? Está pagando por todo el pecado del mundo. No hay nada que el Señor Jesucristo pueda decir, porque esto ha sido el pacto con Dios. Tú vas a morir, vas a padecer, pero no puedes defenderte, no puedes hacer nada. Aunque tengas la potestad sobre ángeles, sobre cualquier tipo de potestad celestial, pero en ese momento cuando seas tomado, cuando seas capturado, no puedes hacer nada. Tienes que aceptar toda la humillación, todo el menosprecio de la gente. Sí, Señor. Así nuestro Señor Jesucristo acepta esta humillación. ¿No es así? Por eso dice que no abrió su boca, como cordero fue llevado al matadero y como oveja delante de sus trasquiladores. Enmudeció, dice, no abrió su boca. Por cárcel y por juicio fue quitado y su generación, ¿quién la contará? Porque fue cortado de la tierra de los vivientes y por la rebelión de mi pueblo fue herido. ¿Es correcto? Y luego acá el versículo 10. Con todo eso Jehová quiso quebrantarlo, sujetándolo a padecimiento, cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado, pero el linaje vivirá por largos días y la voluntad de Jehová será en su mano prosperada. El Señor Jesucristo tenía que padecer. El Señor Jesucristo tenía que morir en la cruz, tenía que cargar el pecado del mundo y luego por su vida, por su humillación, por su condición que fue puesta, o sea, como si fuera un espectáculo para el mundo de esa época. Con esa forma el Señor Jesucristo nos ha hecho limpios de todos nuestros pecados. Nos ha hecho personas justas, nos ha hecho personas santas, nos ha hecho personas que pertenezcan al reino celestial. Hermanos, realmente una persona, si considerara la vida de nuestro Señor Jesucristo como valiosa, después de creer en este evangelio, nunca podrá vivir de la misma manera. Nunca podrá caminar como antes caminó. Sino que ya sea por la conciencia, ya sea por el agradecimiento, lleva una vida en la que realmente se siente como deudor. Todo el castigo que teníamos que recibir, el Señor Jesucristo, sin abrir su boca, ha recibido. Esto es realmente el amor de Dios.
hacia nuestra vida. Ha sido el amor derramado hacia nuestras vidas. Espero que todos ustedes en sus corazones no menosprecien la obra de Jesús. El Señor Jesucristo padeció sin abrir su boca por nosotros. Por nosotros Él pagó la paga de todos nuestros pecados. Por esa razón hemos sido justificados, hemos sido perdonados, hemos sido limpios de nuestros pecados. Dios realmente en nuestros corazones espero que sea glorificado grandemente y que ustedes, más que ver su situación, ¿no?, considerando la obra redentora de Cristo Jesús, cualquier situación que tengan, sin duda que no es nada comparado con el gran sacrificio de nuestro Señor Jesucristo. Espero que vivan con agradecimiento, espero que vivan y andando con la voluntad de Dios. Gracias por su atención. Vamos a orar para terminar. Dios Padre, Señor, le agradecemos. En esta noche nos ha permitido su palabra. Realmente Dios ha ejecutado sus juicios sobre la nación de Israel. Ellos no han podido cumplir la ley realmente. No han podido sujetarse ante la voluntad de Dios respecto a los mandamientos, respecto al pacto antiguo. Por esa razón ellos tenían que recibir el juicio de Dios, tenían que ser castigados. También sus hijos fueron asesinados estando en Jerusalén. De esa manera, Señor, mirando esta escena podemos pensar cuánto es la paga del pecado, cuánto es la paga del castigo de Dios. Por esa razón podemos pensar también en la obra de nuestro Señor Jesucristo, quien recibió todo ese castigo que el hombre debería recibir, todo el juicio que el hombre debería recibir sobre su espalda, sobre su vida. El Señor Jesucristo cargando en la cruz todos nuestros pecados, sin abrir su boca, dice, sin reclamar. Él podía aceptar este sacrificio, enorme sacrificio, gran sacrificio por todos nuestros pecados. Todas las personas, Señor, que todavía están condenados por los pecados, todas las personas que están viviendo bajo la ley, espero, Señor, que usted derrame su gracia y misericordia sobre ellos, para que realmente puedan aceptar esta salvación, esta redención gratuitamente que ha sido efectuada por la obra redentora de nuestro Señor Jesucristo. Gracias, Señor, por este tiempo. Queremos que usted siga trabajando y obrando por medio de este estudio bíblico. Gracias, Señor. Oramos en el nombre de su Hijo amado, nuestro Señor Jesucristo. Amén.